Hace algunos días atrás trascendieron algunos conceptos del proyecto de educación libertario, ¿no? Que, bueno, provocó muchas reacciones. En esta semana hubieron reuniones, el jueves hay otra propiciada desde Chaco para todo el NEA para hablar de este proyecto del gobierno nacional y, bueno, sobre la educación. ¿Qué cuestiones hay que ir planteando, que hay que modificar en nuestra estructura del sistema educativo, ¿no? Y por ahí también quiere ir Eduardo Galac, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Edu Galac? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están por ahí? Cristina, Gabriela, ¿todo Eduardo, bien? ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? A ver, ¿Nos ¿qué pasó? escucha? Hoy nos agarró Yo el estoy galicho. escuchando. ¿No quedado por ahí? Ah, me parecía. Por mi culpa, por mi Un culpa, por mi gualicho, un gran gualicho. culpa. ¿Ahí está? ¿Ahora sí? Ay, Ah, sí, Ahí Edu. estamos. Por favor, Buenísimo. cruzamos dedos, tocamos madera, No, hacemos muy varias diciembre cosas. hasta para la tecnología también es diciembre, también digo, es tiempo que diciembre. respiro. Echémosle Ah, la culpa a diciembre, total. Ya totalmente, está totalmente, acostumbrado. Bueno, totalmente. Edu, ¿cómo se enlaza el tema de hoy con esto de la reforma educativa? Entre el chirlo y la educación, cuerpos escolares, familia y violencia. Un buen Exactamente. chirlo a tiempo corrige cualquier conducta equivocada, errada. Bueno, mira, que justamente es el pie perfecto porque lo que quería comenzar es en parte hablando de esa palabra, ¿no? Chirlo, que tantas veces hemos escuchado, que es de otra época, vamos también a confesarlo, Claro. eh, y que en general lo tratamos así, ¿no? Como un buen chirlo a tiempo, una idea de un correctivo, ¿no? Como si una palmadita a tiempo lo va a educar mejor, lo va a sacar más derechito o derechita, ¿no? Que son maneras que tenemos de minimizar lo que en algún momento fue legitimado, que era la violencia contra las infancias y que hoy, por suerte, nos parece un horror. En algún momento fue común ver madres o padres pegándoles a los chicos en la calle de maneras más o menos violentas, todas son violentas, pero quiero decir con más o menos fuerza, y hoy ya por suerte cada vez vamos erradicando eso en nuestra cultura. Entonces hay algo de que cuando pensamos en la educación, rápidamente se nos viene cierto sentido sobre la violencia, y bueno, sobre eso tenía ganas de hablar justamente como hacías en la introducción, a propósito de esto que se está hablando, ¿no? De la reforma educativa. Y se me ocurría como para empezar a dialogar con ustedes, preguntarles, ¿qué se acuerdan ustedes de la escuela así como más recurrente? ¿Qué recuerdo se les viene si yo les digo, acordate de tu escuela? No sé, como muy general. Yo tengo. Las agarré muy sorprendidas. Escucha, No, Sí, 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 sí. en ¿algún frío. Yo tengo recuerdo algunos escolar? traumas Algo, igual, ¿eh? ¿qué Ah, cosas? ¿traumas escolares? Sí, sí. Me acuerdo de una maestra de lengua, la señorita Porota, que no era mi tía, era otra. Era otra por Otra otra. Porota. Que nos agarraba de las colitas. En serio. Las colitas. Y llegó a tirarle un borradorazo. ¿Viste los borradores de pizarrón? Que tenía una maderita detrás. Tenía un pañito para limpiar, pero detrás tenía una maderita. Le revoleó por la cabeza a una de mis compañeras que hablaba mucho, como yo. Imagínate cómo ligué con esa. Desde ahí venís hablando. Eso, por No, ejemplo, me acuerdo de la escuela. Después me acuerdo de las golosinas que comíamos en los recreos, que me encantaba. Sí, con respecto a la disciplina, sí, el colegio que yo fui eran así como muy estrictos con la, qué sé yo, el cabello, no, tenía que tener una hebra cayéndome acá, Ah, sí, mira, porque venía una rectora, una celadora muy mira. estricta que te llamaba la atención y qué sé yo. En cuanto a disciplina, tenían esas cosas así de estar pendientes de esos detalles. mira, pero fíjate que las dos caen, y yo también podría también traer mis propios recuerdos, en cuestión de lo que en general se llama como la fuga curricular, aquello que no está prescripto en el currículum, que es lo que Claro. vamos a enseñar. La escuela es mucho más que las materias, no hablamos de ningún contenido, no hablamos de ningún saber hasta ahora. Hablamos de un borradorazo, yo me acuerdo de tizazos en mi caso, hablamos de las golosinas en el recreo, hablamos de risas, de accidentes, de amores, de odios, de eso hablamos cuando hablamos muchas veces de los recuerdos escolares. Y justamente la reforma educativa que se está tratando de poner, primero que es raro que una reforma educativa tenga un título. Eso es único en la historia argentina, es reforma educativa
de libertad educativa, perdón, eso nunca se vio, siempre fue reforma educativa. Quiero decir, no es potestad de ningún partido político la educación. Primero, se sabe poco y se habla mucho, eso también hay que reconocerlo, de este intento de reforma de la Ley de Educación 26.026, que es la ley que regula toda la educación primaria, secundaria, todavía no se habla nada de la universidad. Y como tiene que ver con los menores, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con algo que nos impacta a todos y todas. O sea, no hay persona, no es solo a tu hijo o hija, tiene que ver con una cuestión colectiva y por eso trasciende lo actual. Tenemos que pensarlo a futuro, estamos proyectando el futuro. Y de la reforma se saben por lo menos dos cosas que quiero traer sobre la mesa. Una es esto de el estudiar en casa, el homeschooling, como se conoce internacionalmente, que es la posibilidad de no tener que ir a la escuela, sino que la escuela venga a casa, ¿no? Y seguramente rápidamente les traerá la reminiscencia de lo que pasó hace apenas 4 años con la pandemia, que tuvimos que readaptar todo para tener escuela en casa. Y si algo demostró todo eso es que, por un lado, la escuela se adapta a su tiempo, pero también que lo virtual no reemplaza lo presencial. Esta ley incorporaría también no solo la educación en casa, sino la posibilidad de la virtualización, que claro, uno dice, a veces uno piensa que su realidad es la realidad, ¿no? O sea, es una cosa muy común que tenemos. Hay que recordar que menos de un 30% de los niños y niñas en Argentina van a escuelas privadas, más del 70% va a escuelas públicas, el 72% para ser más precisos, y por ende estamos hablando de una ley que impactaría en este sentido a un porcentaje muy menor que puede pagar tutores que vengan a la casa. El problema es que afecta a todos y todas, y muy posiblemente haya niños y niñas que no puedan pagar y que no vayan a la escuela. Y de ese estamos hablando del problema. Porque Pero hoy ya existe además, Edu, disculpa que te interrumpa porque estoy pensando si la presencialidad y el aprender con otras personas no nos da algo, digamos, ¿no? Esto de aprender en conjunto, señorita, yo no entendí y tenga que volver a explicar y ahí el que no se animó pueda comprender. O esto que vos decís, ¿qué te acordás del secundario? Yo me acuerdo de mis compañeras del secundario y después el resto, de la fraternidad, ahí de los compañerismos. Si colectivo. tuviste suerte, hay gente que no la pasó tan bien, digamos, pero Claro. eso es lo que también es parte de ese proceso educativo. Exacto. A ver, hago una pequeña aclaración. A ver, no se sabe mucho de este proyecto, pero sí puedo hablar de otros contextos en los cuales este tipo de educación está habilitada. En general, los homeschooling no tiene que ver con la individualidad de tu casa, vos y un tutor. Eso fue más en el tiempo, eso hay casos, por supuesto. Lo que más se da es un profesor o profesora que pone en su garage una clase para 3, 4 vecinos. O sea, no es estrictamente individual en las 4 paredes de la casa. Sin embargo, lo que pasa es eso, la diversidad se reduce muchísimo y sobre todo se reduce en la posibilidad de los acuerdos, del desacuerdo, del conocer personas, del poder interactuar con otros. Por eso a mí me interesaba en esta columna pensarlo de un punto de vista también corporal, ¿no? Porque quiero decir, el encuentro con otros y otras, la clase de educación física, ahí me sale el vicio de ser profe, pero la clase de educación física cambia mucho cuando vos tenés la posibilidad de interactuar con uno o dos o nadie, de cuando tenés la posibilidad de ver otras realidades de cómo moverse, cómo dialogar, cómo encontrarse. Y no solo, ahora voy a hablar sobre todo del homeschooling, pero no quiero dejar de lado la otra cuestión que aparece en este proyecto de ley, que es, a ver, si la Argentina tiene algunas cosas para estar orgullosas, una es la Ley de Educación de 1884, la Ley 1420, fundante de nuestro sistema educativo, pionera en Latinoamérica, que puso, además de un currículum mínimo por primera vez en Latinoamérica, que sea obligatoria, laica y gratuita. Si ya el neoliberalismo del menemismo puso en tensión la gratuidad habilitando la educación privada, ahora se quiere poner la posibilidad de que haya enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas. Lo cual pone en debate algo que hace 140 años habíamos establecido, que es que la escuela es laica y
Y en todo caso, si alguien quiere aprender de religión, existen otros tiempos, otros espacios totalmente habilitados por el Estado Nacional, pero que no son los de la escuela, que tiene un currículum mínimo que no tiene que ser religioso, porque ahí sí todavía se achica más esta socialización, Cristina, que recién decía, porque ahí aprendes solo una manera de mirar. En una escuela pública uno se puede encontrar con distintas creencias, en una escuela o en una pequeña socialización uno se encuentra con las mismas siempre maneras de pensar. Y entonces ahí es donde me parece que en esas dos cuestiones, en la escuela en casa y en la cuestión religiosa, es donde más se ven los problemas de esta reforma educativa y que afecta, como antes decía, no solo una cuestión intelectual, sino una cuestión corporal, porque en las escuelas no solo se aprenden contenidos, sino también conductas, horarios, convivencia, solidaridad, amistades. Yo quiero contarles que soy, soy hincha del Club Olimpo de Bahía Blanca, porque soy de Bahía Blanca, por mis amigos. ¿Sos oriundo de Bahía ahí. Blanca, Sí, vos, Edu? Ajá. sí. Y mi compañera con la que estoy hace más de 20 años, la conocí en la escuela. Entonces, la escuela no es solamente ese edificio en el cual aprendemos matemática, lengua, que es muy importante, no hay que desmerecer. Tampoco hay que romantizar la escuela. La escuela tiene sus problemas, pero la salida no es por Claro. fuera de esa idea de escuela que construye comunidad. La escuela no tiene más defectos que la sociedad. La escuela refleja los defectos que tiene ya la sociedad. Entonces eso también es importante. Y hay una cuestión que a mí me parece fundamental Fundamental señalar. Inclusive en esto que vos decís, ¿no? Se reduce la diversidad cuando vos achicás los grupos. También pienso que eso pasa con privado-público, ¿no? A la hora de, bueno, vamos a discutir la educación. Y bueno, yo creo que hay dos por lo menos, dos rubros que no debieran tener participación privada, ni la salud ni la educación. Porque cuando entra si me conviene económicamente, y ahí hay otros intereses, ¿no? Voy a hacer una intervención médica, si me conviene económicamente, más vale hago esta que me pagan más, y esto cobro todo el saber, ¿no? Que es un poco... y haciendo crítica de la educación pública, que es universitaria, también ahí aparecen todos los posgrados pagados, ¿no? La irrupción de lo privado. No sé si te dan ganas de opinar sobre esto Sí. público y privado en la educación, pero ya que estamos abriendo el juego... A ver, varias cosas. Primero, es muy interesante, ¿no? Que querramos copiar otros modelos sin copiarlo, ¿no? O mejor dicho, querramos ser otros modelos haciendo una cosa diferente, ¿no? Hablamos de los países escandinavos que tienen una educación impresionante, sobre todo el caso de Finlandia, siempre es puesto sobre la mesa. Finlandia no tiene educación privada, tiene muy poca educación privada. Los hijos e hijas de los políticos tienen que ir a escuelas públicas y Mira. todo el mundo va a las escuelas públicas, además de la salud pública, y adivinen qué, mejoran los estándares de educación para todos y todas. Entonces, sí, claramente que ahí hay un punto importante. Y otra cosa que sí tiene que ver con esta ley, que no apareció por los canales oficiales, pero sí varios legisladores que están motorizando todo esto, hablaron también de la posibilidad, que en realidad debería ser otra ley, que tiene que ver con el estímulo a docentes, o sea, básicamente que un docente pueda ganar más que otro si hace mejor su trabajo, ¿no? Esa es Claro, la el meritocracia. rótulo que le ponen. Ahora, ¿quién define que hace mejor el trabajo? Porque si me aprueban a mi hijo, yo lo voy a estimular. Y la pregunta es, ¿los que pagan educación privada quieren pagar más para tener mejor educación o quieren pagar menos para tener mejor educación? ¿No? Y entonces ahí, cuando se pone la cuestión privada, cuando se pone lo económico de por medio, ya la discusión por el contenido pasa a un segundo plano. Y no quería dejar pasar también otra cuestión que tiene que ver con esto de yo decidir sobre la educación de mis hijos e hijas, ¿no? Y retomo algo de lo que hablábamos antes del homeschooling, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Casi simultáneamente que apareció la ley, les puedo decir, fue un día después a que salió la idea del proyecto de ley, el Instituto de Ciencias para la Familia en la Universidad Austral, en Capital Federal, todos los años lanza unos resultados de una encuesta muy grande que hace en la Argentina sobre crianza, sobre educación,
y mostró cómo el 35% de los niños entre 1 y 14 años recibe en sus hogares algún tipo de castigo físico. O sea, 1 de cada 3 recibe un castigo físico, casi el 10%, en realidad casi el 7% recibe castigos físicos severos, y más del 50% recibe agresiones verbales. Estoy hablando en sus casas, ¿no? Como manera de educación en sus casas. O sea, cuando nosotros decimos la posibilidad de que estudien en sus casas, ¿en qué tipo de instituciones estamos diciendo? No romanticemos la escuela que tiene enormes problemas, pero es el hogar, no romanticemos tampoco el hogar como el mejor lugar para que los niños y niñas aprendan. Justamente en la riqueza entre aprender algo de los valores familiares y los valores sociales es donde nos formamos todos y todas, no en una sola manera, sino en esa confrontación, podemos decir. Y a mí me parece que hay algunas cuestiones que no podemos dejar de mirar respecto de lo corporal. Hay algo, ¿no? En general, cuando pensamos en escuela en casa, hay un grupo social que históricamente fue barrido tras la alfombra respecto de lo que es la escuela en casa, que son las personas con discapacidad. Muchas veces por vergüenza social, muchas veces por falta de escuelas especiales o de integración, muchos niños o niñas con discapacidades intelectuales o motoras han quedado históricamente en las casas. Por suerte hubo una ley hace más de una década que lo que hizo fue favorecer la integración y cada vez vemos más niños y niñas en escuelas. No hay que decir escuelas especiales, en escuelas. Punto. Sí. Y a mí me gustaría empezar a cerrar diciéndole, bueno, ¿qué se pierde con esto de la escuela en casa pensándolo en clave corporal? Primero, la invisibilidad de otros cuerpos, de otras maneras de moverse, de malestares físicos, de cuestiones visibles, pero también, porque la escuela no es solamente la maestra o el maestro, es también, ahí se ven, por ejemplo, tenés que tener el calendario de vacunación al día, entonces se ven otras corporalidades que es necesario cumplir, por ejemplo, con el certificado de odontología, el certificado de oftalmología. Un segundo punto, el peligro del cuerpo pasivo, el sedentarismo, ¿no? O sea, las homeschooling se caracterizan por no tener una capacidad, un desarrollo de la capacidad aeróbica igual que lo que tienen las escuelas tradicionales. Claro, no voy a decir que las escuelas tradicionales saquemos deportistas, pero por lo menos hay ciertas maneras de moverse que en la escuela tradicional se aprenden. La pérdida de la diversidad corporal, saber que hay otras religiones, otros colores de piel, otras maneras de pensar. Aprender a argumentar un desacuerdo con alguien que piensa distinto es fundamental. Hay que matar al padre, no quiero ser literal, por favor, pero quiero decir, la idea psicológica de poder defenderse frente a la autoridad es necesaria para el desarrollo social. Y por otro lado, la potencial reproducción de violencia educativa. Es cierto, los que dicen que hay que tener homeschooling hablan del bullying escolar. El bullying escolar es un terrible problema social, hay que erradicarlo, pero no significa que la solución de volver a meterlos en casa, donde muchos niños y niñas consiguen justamente denunciar lo que les pasa en sus casas, no podemos ser cómplices de algo que justamente es un problema grave. No hay cifras precisas porque no hay denuncias, obviamente, pero la enorme mayoría de las denuncias por abuso sexual son intrafamiliares, son dentro del círculo íntimo. ¿Qué pasaría si habilitamos la no posibilidad de contarlo, de narrar ciertas experiencias, de poder procesarlo colectivamente? La escuela tiene enormes problemas, pero si algo ha tenido históricamente es que dejaba ver cuerpos, dejaba ver justamente todos estos problemas. E insisto con esta idea, no hay que romantizar la escuela, pero sí el docente no solo sabe contenido, no solo sabe un saber, eso lo puede buscar en Wikipedia, también tiene recursos didácticos y pedagógicos que no cualquiera puede educar a un niño o una niña. Entonces, por lo menos desde este lado, desde esta columna, pensar que la escuela no es solamente cuatro paredes, es en todo caso un lugar de encuentro cotidiano. Quizás el único lugar donde toda la sociedad, en este caso Argentina, se encuentra. Aquí Buenísimo. se suman en el chat del programa, Sonia dice, pago por mérito. De lo que se trata básicamente es de convencernos de las bondades de la despersonalización del Estado respecto de los derechos básicos.
Sí, a ver, hay cuestiones que llevarían mucho tiempo poder pensar. Eh, Solo quisiera poner un ejemplo cotidiano y quisiera traer una querida colega que trabaja estos temas, Inés Dussel, respecto del guardapolvo, ¿no? Si yo les dijese usar uniforme, y medio como que nos da cosa, ¿no? Mi hija todos los días me pregunta, ¿en serio? ¿Todos los días me tengo que poner la misma ropa? La idea de uniforme es una idea que podemos discutir, ¿no? Ser todos igual. Pero si algo trae el uniforme es que por lo menos nos iguala, nos hermana, nos sororiza, nos fraterniza, nos pone a todos en igualdad de condiciones para después, en todo caso, que cada uno se destaque o no en lo que quiera. No por acaso, ¿qué instituciones usan los uniformes? Las 4 grandes instituciones modernas, ¿no? Voy a arrancar por las peores. La prisión, la prisión, los médicos, las escuelas y la policía, ¿no? Bueno, las escuelas son parte de esa enorme tradición que el Estado se hace presente en la regulación de los saberes científicos, legales, pero también escolares. No quisiera sacarlo de ahí. Pensar, soy uno más en la escuela es lo mejor que podemos hacer como punto de partida, no como un punto de llegada, pero como un punto de partida, sí, somos uno más. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Yo sé que te vamos a retener 2 minutitos más, pero me gustaría escucharte. Que el otro día, la verdad que a mí me sorprendió. Me sorprendió escuchar que Santilli, el ministro del Interior, a uno de sus hijos, a la hora de elegir un colegio secundario, le puso un monto, obviamente un privado, y le puso un monto mínimo. De ahí para arriba elegí, le dijo. ¿Monto mínimo de qué? Monto mínimo de la cuota que tenía que pagar. Ah. El más caro, digamos. De aquí para arriba, no para abajo. Yo no entendía el por qué. Y el por qué es por los contactos que le iba a generar ese colegio. ¿Entendés? No es lo mismo ir con Gaby Pellegrini, Cristina Godoy, que ir con Macri qué sé yo, 10.000 pesos por mes. Sí, es mucho, ¿no? Me es parece mucho. Yo no lo podía creer. Y así es el pensamiento de alguna gente, claramente. Sí, así se mueve. Totalmente. A ver, la verdad es que poco sabemos de las escuelas que fueron. Bueno, en lo particular sé dónde fueron las escuelas, pero sí recuerdo durante el macrismo se habló mucho del colegio Newman, ¿no? El colegio que iba a Macri, que de ahí se hizo amigo. Y es eso. La escuela es un... a ver, la escuela es la institución de reproducción política por excelencia de nuestra sociedad. El tipo de escuela que nosotros querramos hacer es el tipo de sociedad que nosotros vamos a reproducir para nuestros hijos. Santilli lo entendió bien para su criterio, mal para el criterio que por lo menos desde acá pienso que la educación tiene que ser pública, gratuita, laica, obligatoria y de calidad. Buenísimo. Edu, gran cierre. Nos vemos la próxima. Te mandamos un abrazo. Que andes bien. Después tenemos que hablar de ese libro que publicaste en un portugués. Mira. Sí, exactamente. Sobre posgrados en educación física en Latinoamérica. Realmente un estudio muy interesante de toda Latinoamérica, distintos trabajos de posgrado. Cuando quieran, lo charlamos. Lo conversamos. Dale, Edu. Te mandamos un gran abrazo. Ahí pasaba Edu Galax y los temas que relacionan lo físico, lo corporal. Él es profe de educación física, pero va más allá, ¿no?